Buenos días a todos. ¿Cómo se dice hoy, Marce? Feliz Domingo de Resurrección o felices Pascuas, pero no. Preferimos recordar este día como el día en que Jesús se levantó de los muertos y resucitó. Y estamos acá por eso, como decía Enrique, qué lindo es recordar a Jesús y a Jesús resucitando para darnos poder y vida nueva. Y esa vida nueva viene acompañada dentro nuestro con el Espíritu Santo. Y estuvimos viendo, y te invito a que abras la Biblia ahí en Gálatas, capítulo 5. Estuvimos viendo este fruto del Espíritu Santo, estas manifestaciones del Espíritu Santo. Que son las cualidades que produce el Espíritu Santo en nosotros. ¿Bien? Y hoy vamos a ver la última, vamos a llegar al final de estas características que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas. Me acuerdo cuando Iván compartió acerca de la paciencia, dijo, y la verdad que me gustaría estar más escuchando que hablando del tema, ¿no? El domingo pasado el Dani decía, son esos temas que a veces te tocan que no te gustaría darlos, que no te toque. Y hoy vamos a ver de un tema que me uno diciendo me gustaría estar escuchando más que hablando, y son esas cualidades que de alguna manera esta última engloba, encierra todas las demás, y tiene hasta que ver con aquellas cosas de las que ya Pablo venía escribiendo. Y dice ahí Gálatas 5, 22, 23, ya pasando por la mansedumbre, la templanza, dice que es la característica final y que contra tales cosas no hay ley. Así que seguramente en tu Biblia, si tenés la Reina Valera, va a aparecer la palabra templanza. En otras traducciones puede aparecer la palabra dominio propio. Y de eso vamos a hablar en esta mañana, del dominio propio. Es que si ustedes van un poquito más atrás, ahí en el libro de Gálatas, en el versículo 16, dice Pablo, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que ustedes quieran. Ya él venía hablando de una lucha interna que había en el corazón de los que somos hijos de Dios, una lucha que se produce propia de nuestra propia naturaleza y también contra esa nueva naturaleza, esa nueva vida espiritual que hemos recibido los que creímos en Jesús, que es por tener el Espíritu Santo. Y dice, acá se produce un conflicto, una guerra. Dice, estos se oponen entre sí para que no hagan lo que ustedes quieran. Y ya está enmarcado en un contexto en donde hay una batalla campal, una guerra. Y si seguís leyendo en el versículo 24, después del fruto del Espíritu, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Fíjate que después del fruto hay un pero. Uno diría, bueno, hay que vivir en el Espíritu, entonces dejemos lugar a que el Espíritu Santo viva dentro de mí y yo me quedo ahí, no sé, como en piloto automático. Y después del fruto del Espíritu dice, pero los que son de Cristo, esto es, aquellos que han creído en Jesús, que le han entregado su vida a Jesús, dice, han crucificado su vida anterior, su naturaleza mala, pecadora, ¿junto con qué? Con sus pasiones y con sus deseos. Y dice, y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Fíjate, el versículo 25 dice que andemos por el Espíritu y el versículo 16 dice que andemos por el Espíritu. Ahí, en esto está enmarcado el fruto del Espíritu Santo. ¿Y qué tenemos entre medio de los dos andemos en el Espíritu? Tenemos las obras, que se llamaban las obras de la carne, que dice el versículo 19 que son manifiestas de esta forma, y empieza a mencionar el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas. Toda esa lista de pecados que son propios de nuestra propia naturaleza. Y después tenemos el fruto del Espíritu. Y entre medio, y a los costados, como digamos encerrándolo entre corchetes, podríamos decir,
está esta frase, andemos en el Espíritu. Y acá es el gran debate de la vida cristiana. ¿Quién vive la vida cristiana? ¿Cómo se vive la vida cristiana? ¿Se vive solo espiritualmente, una vida netamente espiritual? Entonces yo tengo que vivirla a base de retiros espirituales, de solamente momentos de oración. ¿O se vive a costa de mi propio esfuerzo, de mi propia fortaleza? Por ende, aquel que más llega en la vida espiritual es aquel que es más fuerte. Bueno, no es ni una ni la otra, son las dos cosas. Lo que pasa es que nosotros muchas veces tendemos a volcarnos de un lado o del otro. Y esta última característica o manifestación del fruto del Espíritu Santo es muy interesante, porque el fruto viene a tu vida para que vos tengas control propio o dominio propio. No sé si está la plaquita ahí. Fíjate lo que yo pensaba como una definición de dominio propio. Es dominar nuestro ser, ¿no? Propiamente dicho. Es la capacidad de mantener la calma y el equilibrio en cualquier situación. Decidir de la mejor manera posible, es pensar antes de hacer algo y también es considerar los resultados de nuestros actos. Frente a esta definición nos encontramos cuando vemos que una persona que tiene el Espíritu Santo tiene que ser una persona que como diría una traducción más literal, que se autodomina. Es como el autodominio de uno mismo. El dominio propio es lo que Dios quiere que sus hijos tengan y vivan y desarrollen todos los días de su vida. Por eso anden en el Espíritu. Ahora, somos parte de una sociedad, creo que todos somos conscientes de esto, en donde esto no es algo de lo que más abunde, ¿no? Proverbios 25, 28, a ver si esto anda, sí anda. Nos da una manifestación de para mí lo que es la sociedad que vive sin control. Dice, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene riendas. ¿Te imaginas una ciudad sin protección? En esa época era fundamental hacerle un muro, una muralla a la ciudad, protegerla. Y Proverbios, Salomón ahí dice, una persona que no tiene un espíritu controlado, es una ciudad desprotegida. Puede ser muy linda y elevarse, pero es cuestión de tiempo que desaparezca. Así es una persona sin control. Puede estar creciendo y estar leyendo bien en la vida, pero es cuestión de un simple ataque para que esa persona pierda el control. Es cuestión de un momento, una pérdida de control. Eso es lo que es una persona sin dominio propio. Eso es lo que la sociedad, lo que la sociedad vive continuamente. Una ciudad desprotegida. Vos estás y yo estoy desprotegido, sin dominio propio. Estamos a un paso, a un salto de perder absolutamente todo el control de nuestra vida. Fíjate qué importante y esto no está puesto de casualidad, qué importante es cerrar las manifestaciones del fruto del Espíritu con el dominio propio, porque las envuelve a todas. Al amor, al gozo, a la paz, a la paciencia. El dominio propio las envuelve a todas. Y dice, tenés que tener parte en esto. Tenés que tomar parte de esto. Entonces, vivimos en una sociedad sin dudas ajena a esto. Y Gálatas, ahí 5, 17 al 21, que es lo que leíamos, es manifiesto de esto. Ahora, si yo me tengo que controlar, diría uno, o es el autocontrol, ¿por qué es fruto del Espíritu? Es decir, ¿cómo se conjuga esto? Y es que la vida espiritual en muchas cosas realmente es un misterio. Es una declaración constante en la palabra de Dios de que nosotros tenemos que vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu, pero también tenemos cientos de versículos y cientos de pasajes donde se nos anima a nosotros a tomar las riendas de nuestra vida y ser disciplinados, activos, obedientes. Entonces, ¿cómo se vive la vida espiritual? Vos que estás ahí quizás preguntándote, no sé, vengo hace poco a la iglesia, estoy conociendo a Dios hace poco. ¿Cómo vivo la vida espiritual? ¿Cómo logro vivir las cosas que Dios quiere que yo viva? Las que hablo en un discipulado, las que escucho en una célula, en una reunión. ¿Cómo logro vivir ese tipo de cosas?
Bueno, primero que nada es con el Espíritu Santo que ya viene a vivir a tu corazón y que a partir de ahí empieza a trabajar en tu vida, pero siempre, siempre en cooperación con tu disciplina, con tu esfuerzo. Fíjate, Pablo en Filipenses dice, ocúpense de su salvación con temor y con temblor. ¿A quién le pide que se ocupe? A uno mismo. Ocúpense de eso. Y después dice, Él está produciendo en ustedes tanto el querer como el hacer según su buena voluntad. Está diciendo, pero Él está trabajando con ustedes. Ahora, no es ni la una ni la otra, son las dos en conjunto. Porque una me va a llevar a pensar de que la vida cristiana es solo esfuerzo humano. Entonces cualquiera puede ser cristiano. No. Si alguno no tiene el Espíritu Santo, no puede vivir el cristianismo. Pero también me puede llevar a pensar que la vida cristiana es solo una vida espiritual. Entonces no tengo que luchar. No tengo que batallar, no tengo que disciplinarme, no tengo que esforzarme todos los días para ser más como Jesús. Y las dos cosas es un conjunto que para mí en la definición de dominio propio las tenemos ahí. Es lo que yo pensaba como la virtud de controlarnos porque el Espíritu Santo nos ha dado poder. Tenemos el Espíritu Santo dentro y por ende podemos, o como decía un predicador, es como que nos empodera para poder tener autocontrol y autodominio. Y eso es el dominio propio. ¿Cómo estás en el dominio propio? ¿Qué dirías acerca de eso? ¿Cómo podrías explicarnos que estás viviendo, lidiando con el dominio propio? Yo pensé en algunas características o cosas cotidianas que todos estamos envueltos, que son varias y por ende no vamos a poder detallarnos en cada una, pero porque es para que sirva como disparador, para que vos consideres y pienses en tu vida qué tanto dominio propio estás teniendo en tu propia vida. Porque el dominio propio no es algo que alguien va a poder venir a hacer por vos. Está en tus manos, está en mis manos y va a depender de qué hagamos con nuestra vida. El dominio propio. Entonces, fíjate, y voy a arrancar con algo que podríamos considerar básico, pero no lo es. Dame una, Jocho. El dominio propio es la virtud de controlarnos. Y yo pensaba en la virtud de controlar nuestra alimentación. Dice Proverbios 25:16, ¿hallaste miel? Come lo que te basta, no sea que hastiado de ella la vomites. Hoy vivimos en una cultura y en una sociedad en donde la alimentación parece haberse convertido también en uno de los tantos ídolos que hay, ¿no? ¿Saben que Sodoma y Gomorra fue destruida? No necesariamente o principalmente por su tema sexual y su prostitución. Hay un profeta que dice, estos fueron los pecados de Sodoma, abundancia de ocio y abundancia de pan. Vos sabés que el problema de la alimentación es fundamental. Es un tema que a lo mejor no solemos constantemente hablar, que nos da hasta vergüenza hablar. Y es más de este lado, porque es un tema candente. Hoy podemos ver que la alimentación no es algo a lo mejor en lo cual a veces debatimos o analizamos qué tan controlado estamos. Pero cuando hablamos de dominio propio y empezamos a pasar a cada área de nuestra vida, nos encontramos de que esta también es una de ellas. Fíjate lo que dice Lucas ahí abajo en el versículo 34, capítulo 21. Miren también por ustedes mismos que sus corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. ¿Cuántas veces nosotros no tenemos ni siquiera consideración de este tema? Entonces, por ende, y hay cosas más espirituales de las que pensar. Es que somos espirituales completamente. Y todo tiene que ver con todo. Por ende, la alimentación es un factor fundamental para nuestro dominio y nuestro control propio. Hay un proverbio que dice que cuando te sientes a la mesa de un gobernante y pongan todos los manjares frente a vos, dice, ¿se acuerdan? ¿Alguien lo sabe? Poné cuchillo en tu garganta. ¿Tenés miel? Comé lo que te basta. Cuida tu corazón de que no se cargue de glotonería. Es comer simplemente por pasión, por deseo, por gusto. No es comer para vivir, es vivir para comer. Y saben que este es uno de los males que también se extiende y las tasas de obesidad, todos los sociólogos
lo cuentan, crece a montones en el mundo y no es algo de lo que tenemos que descuidar. Nosotros somos llamados a cuidar nuestro cuerpo, somos llamados a mostrar dominio propio en estas áreas de la alimentación también. ¿Cómo estás con tu dominio propio en la alimentación? ¿Qué tanto te cuidás? ¿Qué tanto te balanceás? Y no se trata de un llamado a vivir en la austeridad. Se trata de que esto no me domine, a que no sea mi Dios. Recordá, cada cosa que te domina es una manifestación de que no estás viviendo en el dominio propio. Porque te está dominando eso. Porque eso se vuelve en tu señor. Es que el problema del dominio propio es que le da el señorío, cuando no está, a cualquier cosa. A cualquier cosa. Se lo entregás. Es como entregarle el volante. El que tiene auto y cuida mucho su auto, no le va a prestar el volante a cualquiera, ¿no? Porque cuidás mucho lo que tenés, sabés lo que te costó. Pero cuando no tenés dominio propio, estás sin muros, como dice Proverbios ahí al principio, estás sin protección y le entregás el control y el volante a cualquier cosa para que te lleve donde pueda llevarte. Tenemos que tener autocontrol en la alimentación. Es la virtud de controlarnos en la alimentación, el dominio propio. Ahora, algo más. La virtud de controlarnos en nuestro tiempo, en nuestro sueño, también es dominio propio, ¿no? Uno diría, la verdad que yo duermo lo que quiero, hasta que mi cuerpo se despierte, ¿no? Y uno podría decir, listo, tengo que dormir hasta que me despierte porque naturalmente, y no, y lo mismo te va a pasar con la alimentación. Yo como hasta que no doy más y fíjate que el proverbio dice, vas a seguir comiendo al punto que vas a vomitar. Tu cuerpo te estaba diciendo que ya no tenías que seguir más. Ahora, en el sueño pasa parecido. Proverbios también tiene algo que decirnos. En el capítulo 6, versículo 9 al 11, dice, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposo. Y así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Somos llamados a cuidarnos en nuestro horario de dormir. Somos llamados a regularlo, a ser disciplinados con esas cosas. ¿O acaso el dominio propio no va a estas áreas? No, el dominio propio afecta más a cuestiones más pecaminosas. Ya vamos a llegar ahí. Pero fíjense que trasciende a cada área individual y personal de nuestro día a día. Y saben que la verdad que a veces hemos descuidado ciertas cuestiones que no las analizamos como tan importantes o tan espirituales, que entonces las menospreciamos porque estamos más enfocados en otro tipo de cosas, ¿no? Uno piensa, por ejemplo, en un anciano, en un pastor, aquel que es llamado al ancianato, y uno dice, y no voy a esperar que tenga una alimentación equilibrada. Sí, Pablo se lo dice a Tito, capítulo 1, versículo 8, tienen que ser dueños de sí mismos. Y cuando una persona está en el liderazgo y no es dueña de sí mismo, aún en aspectos como el sueño, aún en aspectos como el tiempo, aún en aspectos como la alimentación, es lo mismo que cualquier otra cosa. Somos todo una esencia, un ser. Y esto va directamente a cada parte de nuestra vida. ¿Cómo está manifestando tu dominio propio en tu dormir? El perezoso es el ejemplo que Salomón usa constantemente en Proverbios. Después le dice, perezoso, mirá la hormiga. Mirá cómo trabaja diligentemente, que en el invierno almacena, que está todo el tiempo produciendo. Mirá la hormiga, oh perezoso, y sé sabio. Ahora, fíjate lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 14 al 16. Por lo cual, dice Pablo, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Miren pues con diligencia cómo anden, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Cómo estás usando tu sueño? ¿Cómo estás usando tu tiempo? Todos tenemos la misma cantidad de tiempo. Todos tenemos la misma cantidad de horas. Y somos llamados a ser buenos administradores. Por eso la Biblia nos llama muchas veces mayordomos, ¿no? Somos los administradores de los recursos que Dios nos ha dado. El sueño es uno, el tiempo es otro, la alimentación es otra. ¿Cómo estás viviendo en este dominio propio? Dominio propio. Porque un hijo de Dios tiene que crecer en esto. Un hijo de Dios tiene que distinguirse por esto. Y el Espíritu Santo va a estar para fortalecerte en todas estas áreas. Por eso hay muchos pasajes de la Biblia.
Pero vos vas a tener que hacer tu parte. Vos vas a tener que trabajar y luchar para que estas cosas sean una realidad. ¿Saben? Ninguna de estas cosas se va a producir de la nada. Ninguna de estas cosas vos las vas a poder lograr yéndote a dormir y soñando para que ocurran. Absolutamente nada. Y si ves que en tu vida no cambia esto con el correr de los años, es porque no estás haciendo cosas diferentes. Que es lo que decía Einstein. No podemos pretender cambios si siempre hacemos lo mismo. Y vos decís, pueden pasar años, 10, 15, 20, y aún nunca controlar estas áreas, nunca revisarlas, nunca tenerlas como mis combates diarios. Es que esto no es tanto andar en el espíritu. Sí, esto también es andar en el espíritu. Y yo te hago esta pregunta que me la hacía en la semana. ¿Qué esperás vos cuando pensás? ¿Qué esperás ver cuando pensás en una persona llena del Espíritu Santo? Uno pensaría que solo habla y salen versículos, ¿no? Uno pensaría en una persona que pareciera que vive en otra dimensión o que interpreta todo de una manera distinta a la del resto. La persona llena del Espíritu es aquella persona que vive en el autocontrol, que es dueña de sí mismo, que sabe cuándo decir sí, que sabe cuándo decir no, que ante las circunstancias mantiene la calma, como ponía en la primera definición, que no colapsa por una crisis. No es una ciudad sin murallas, es una ciudad con una gran muralla que se llama dominio propio. Y cuando ves a alguien que se autodomina, que se autocontrola, estás viendo una persona llena del Espíritu, porque es en conjunto con el Espíritu Santo. Ahora, cuidar nuestra alimentación, cuidar nuestro sueño, cuidar nuestro tiempo. Fíjate, el Espíritu Santo nos capacita para controlar nuestros ojos, ¿no? Más hoy en esta era digital, en donde todo entra por los ojos y estamos todo el tiempo viendo algo, ¿no? En promedio, un joven, un adolescente pasa entre 14, 15 horas mirando el teléfono, el celular. Y cuando estás consumiendo, imagínate que tu cuerpo, pensá en esto, imagínate que tu cuerpo es una habitación, es una pieza. Y la única manera de alumbrar esa pieza es por medio del ojo. Entonces vos le tenés que prender un reflector al ojo para que de ahí se alumbre hacia adentro. Todo lo que vos estés consumiendo va a determinar qué tipo de cosas hay en tu interior. Fíjate cómo lo decía Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 22 al 23. Él dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Es decir, que sos responsable de ver qué estás viendo. Sos responsable de analizar qué estás viendo, porque lo que ves, sin dudas, te transforma. Y acá entra el dominio propio, y yo pensaba en Job, que está ahí el pasaje en Job 31:1, que él dice, yo hice pacto con mis ojos. ¿Cómo voy a ver, dice, a una virgen? ¿Cómo voy a mirar aquellas cosas que contaminan mi cuerpo? Y es un pacto, eso es dominio propio, eso es autocontrol. Es decir, yo voy a decidir qué tengo que ver. Yo voy a decidir cuánto tiempo ver. No voy a simplemente dejarme dominar y controlar por lo que veo. Vos sabés que parece que erróneamente cuando uno está, por ejemplo, con un celular o con un dispositivo viendo cualquier cosa, uno pareciera que está controlando el dispositivo, ¿no? Porque uno es el que aprieta, uno es el que selecciona. Pero espiritualmente ese dispositivo te está controlando a vos. Te está controlando porque en lo que estás viendo está controlando lo que vos vas a hacer. Por eso Jesús dice, si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Lo que veas va a determinar qué hay dentro tuyo. Por eso es sorprendente también los estudios de cómo lo que uno consume afecta lo que uno es. Afecta la empatía, afecta la caridad, afecta todo el desarrollo de la vida personal, porque uno está consumiendo cosas que dañan el cuerpo. ¿Y para eso qué necesitamos? Dominio propio. Necesitamos dominarnos, autocontrolarnos para ser nosotros los capitanes del timón y los que deciden qué ver y qué no ver. Muchas veces vas a tener que decidir directamente no ver nada. Y muchas veces vas a tener que decidir entre qué cosas ver, porque todo afecta tu ser. Por eso, cada vez que decidas ver algo, pensá bien qué vas a ver, porque lo que vas a ver va a moldear tu ser.
Así que el dominio propio también nos lleva a la facultad de pensar qué vemos. Pensamos en que tenemos que analizarlo en el área de la comida, pensamos que tenemos que analizarlo en el área del sueño, en el área del tiempo, en el área de lo que vemos. Y ahora algo de lo que también es de lo que más se habla, en el área de nuestras palabras, ¿no? Quizás es donde más relacionamos el dominio propio. Yo tengo dominio porque me sé controlar cuando tengo que decir algo. Dice Santiago en el capítulo 3, versículo 2 y versículo 6, todos, dice, ofendemos muchas veces. Y si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Es capaz de refrenar todo el cuerpo. Y dice el versículo 6, si la lengua es un fuego, un mundo de maldad, la lengua está puesta entre nuestros miembros y contaminará todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Cuánto necesitamos refrenar nuestra lengua, no? Esta es una de las claras manifestaciones del dominio propio o la falta de dominio propio. Cómo respondemos, cómo reaccionamos a cualquier cosa. Nos subimos al auto y ahí se libra una lucha particular, ¿no? Estamos en casa y estamos cansados o estamos con la cabeza en otras cosas y estamos ahí en el seno familiar, en el ambiente familiar, con los padres, con los esposos, y ahí se lidia otra lucha constante. ¿Vamos a dejar dominarnos por nuestras palabras? ¿Vamos a dejar que las palabras, las reacciones, lo que decimos, sean las que nos lleven, las que nos guíen? ¿O vamos a nosotros tomar el control? Santiago lo pone como algo muy difícil, ¿no? Dice, un pequeño timón puede controlar un gran barco. Ahora la lengua es complicadísima de ser refrenada. Bueno, es que para eso está el Espíritu Santo. Para eso el fruto del Espíritu Santo viene a manifestarse, para dar ayuda a nuestra propia vida. Entonces, ¿cómo está tu lengua? ¿Qué tanto en esta semana has mostrado no tener dominio propio con el habla? Yo muchas, más de las que quisiera. Pero constantemente tenemos el retruco, diríamos, ¿no? Constantemente tenemos la palabra para retrucar lo que nos han dicho. Constantemente tenemos ese comentario que nada aporta, que nada bendice, pero lo tenemos que tirar igual. La Biblia dice, en Efesios, dice, ninguna palabra corrompida, esa que hace daño, salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los, y dice, no a los creyentes, dice a los oyentes, para todos, para todo el que te escucha. ¿Cómo son tus palabras? ¿Qué es lo que pasa cada vez que hablas? Quizás hablas mucho y Proverbio dice, bueno, mira, en la multitud de palabras nunca falta el pecado. Nunca falta el pecado. Un gran ejemplo de esto es Jesús, cuando en las últimas horas de su muerte, estando arrestado y siendo increpado por todos, y lo menciona 2 veces Isaías 53, dice que él en 2 momentos dice, enmudeció y no abrió su boca. No se defendió, simplemente aceptó las cosas que estaban pasando, porque tenía puesta la mirada en lo que él estaba haciendo. Ahora, cuando nosotros abrimos la boca, muchas veces es para defender nuestro ego herido, ¿no? El orgullo que nos han atacado. Y mostramos de que tenemos que defendernos porque no puede ser que nos hayan dicho esto, no puede ser que nos hayan tratado de esta forma. Y muchas veces, es más necesario callarse. Muchas veces es necesario hablar lo justo. Y muchas veces es necesario hablar, pero como dice Efesios, la verdad en amor. Porque a veces hablamos lo justo y lo necesario, pero no con amor. Y ninguna de esas cosas mal puestas manifiesta dominio propio. Por eso dice ahí al principio, todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, ese es varón perfecto. Y en el contexto del libro de Santiago, él quería que seamos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna, dice el capítulo 1. Es decir, que Dios quiere que avancemos hacia la madurez, y avanzar hacia la madurez es trabajar en el dominio propio de nuestras palabras, de cuidar nuestras palabras, cuidar lo que decimos. Porque fíjate lo que dice Proverbios 13:3, el que guarda su boca, guarda su alma. Es decir, te estás cuidando. A veces es al revés, nos hacen creer que hablar es defendernos.
No, a veces no hablar es cuidarnos y defendernos. El que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Nosotros, dice Jesús en otra parte, cuando él también enmudecía, dice que él, cuando lo amenazaban, no respondía con maldición, sino que encomendaba su causa al que juzga rectamente. Y ese es lo que nos lleva al siguiente, ¿no? Es la virtud de controlar nuestras reacciones, que tiene que ver con esto de nuestras palabras, ¿no? Fíjate que, no lo había puesto, Santiago 1:19 dice, hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, lo que veíamos recién, pero también tardo para airarse. Es que nosotros vivimos en un mundo donde nos inflamos constantemente, ¿no? Cualquier cosa nos irrita, cualquier cosa nos saca de las casillas, como decimos, cualquier cosa nos exaspera. Y nosotros tenemos que trabajar en nuestro control y dominio propio, sabiendo que cada vez que perdemos el control, somos esa ciudad que quedó sin defensa, pero también somos algo que dice Salomón en Eclesiastés, somos necios. Mirá, esta frase es para memorizar. Dice Salomón, no te apresures en tu espíritu a enojarte, pues el enojo reposa en el seno de los necios. El enojo reposa en el seno de los necios. Así que cada vez que en tu espíritu estás ahí explotando, recordá algo, estás dejando reposar en tu pecho un cartel gigante que dice, soy un necio. Soy un necio. Pero no, diríamos, si me estoy defendiendo, si estoy contraatacando, el enojo reposa en el seno de los necios. Por eso, no te apresures en tu espíritu a enojarte. O, mejor dicho, sé tardo para airearte. Fíjate que en las dos se nos llama a aguantar. Tardo para, y acá dice, no te apresures a. Claro que hay cosas que nos van a molestar y está bien que nos molesten, ¿no? No es que no te tiene que molestar nada en la vida y ir como si todo está explotando a tu alrededor y vos vas caminando en las nubes. No, hay muchas cosas que nos tienen que enojar y está bien que nos enojen si están bien ubicadas. El énfasis acá es en aquella persona que la saludaste medio seco y ya explotó. O pasó algo, se cayó un vaso y explotó. O alguien pasó rápido en un semáforo y ya explotó. Es decir, es tener ese chispazo de explosión muy a la mano. Que después la gente se da cuenta y saben que medio que no saben ni siquiera si tratarte, si dicen 2, 3 palabras y explotás. Eso es lo que tenemos que trabajar. El dominio propio tiene que llegarnos al área de nuestras reacciones y ser calmados. Por eso en otras traducciones es templanza. Es algo templado. No se agita rápidamente. No se agita por cualquier cosa. ¿Hay cosas que lo agitan? Sin duda, pero no cualquier cosa. Pero no cualquier cosa. Moisés, dice la Biblia, fue llamado el hombre más manso de la tierra, y es porque él en su carácter estuvo sometido, pero cuando vos lo estudiás y analizás su vida, ves todas las experiencias donde vos decís, fulminalos, ya está. Pero él mantuvo la calma. Y el dominio propio es esa virtud que te ayuda a mantener la calma muchas veces cuando querés explotar. Ahora, esto, repito, no nace de la nada. Es algo que tenemos que trabajar. Es algo que primero vos tenés que empezar a identificar. En cada área de tu vida, en qué estás donde parece que es una avenida, sin freno, no pasan las cosas, pasan. Quizás en el sueño nunca lo regulás, quizás en la alimentación, quizás es en el tiempo, cómo administras tu tiempo, quizás son tus palabras, quizás lo que ves. Nunca controlás lo que ves, solo ves y ves y ves y ves. Quizás son tus reacciones. Tenemos que controlarnos, ¿no? Dice en la NTV, Efesios 4:26, no pequen al dejar que el enojo los controle. Y si en algún momento te controló, bueno, entonces ahora no dejes que el sol se ponga. Andá y reconciliate, andá y pedí perdón. Ahora, todas estas cosas que, como decía, son quizá para nosotros disparadores, son distintas áreas en donde nos ayudan a pensar qué tanto autodominio, qué tanto autocontrol tengo en la vida. ¿Qué tanto soy dueño de mí mismo, en el buen sentido de la palabra? Ahora, algo en donde se anidan muchas de estas cosas es en los pensamientos. Y el dominio propio también es la virtud y la capacidad de controlar lo que pensamos.
¿Por qué es importante controlar lo que pensamos? Proverbios dice, ahí en el 23:7, que tal es el pensamiento del hombre, tal es. Y vos vas a ser responsable de dejar qué cosas se aniden o no en tu mente, en tus pensamientos. Por eso Pablo en Filipenses 4:8 nos da una lista gigante de cosas y al final, fíjate lo que dice al final, antes de leerlo, dice, en esto piensen. O sea, te está, pareciera dando una orden de en qué cosas tenés que pensar. ¿Por qué te daría una orden? ¿Por qué te daría un mandamiento respecto a qué cosas pensar? Bueno, porque nuestra propia naturaleza va a tender a pensar un montón de cosas malas, incorrectas, cosas que te van a dañar y que van a terminar afectando tu ser. Porque tal es el pensamiento, tal es. Por eso en Gálatas, por ejemplo, hay celos, hay disensiones, hay un montón de cosas que ¿saben dónde se empiezan a gestar? En los pensamientos. Y ese es el gran campo de batalla que tenemos que trabajar para dominar. Dice también Pablo en otra situación que nosotros tenemos que llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. ¿Cómo llevar nuestros pensamientos cautivos? Es dominio propio, es trabajo, es esfuerzo, es dedicarse a pensar en cosas buenas. ¿En qué cosas? Fíjate, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna y algo digno de alabanza, en esto piensen. Somos llamados a pensar en esto. ¿Y sabés qué necesitas para pensar en todas estas cosas? Dominio propio. Necesitas controlar tus pensamientos, controlar lo que pensás. Cuando vengan esos pensamientos que sabés que te hacen mal, que sabés que no son buenos, ahí es donde vos tenés que empezar a trabajar en tu mente. Y decir, espera, ¿por qué estoy pensando esto? No tengo que pensar en esto. Y redirigir tus pensamientos a las cosas que Dios pide que vos pienses. Entonces, filtrá todo lo que estás pensando, si es bueno, justo, honesto, puro, amable, si tiene alguna virtud. Entonces, cuando empezás a filtrar, te vas a dar cuenta que muchos de los pensamientos que tenemos cada día no deberían estar ahí. Y están hace ya tanto tiempo que han moldeado la persona que sos. Porque nunca has dominado tus pensamientos. Nunca has trabajado eso. Y eso es dominio propio, es virtud de controlar lo que pensamos. ¿Sabés que nadie va a pensar por vos? Y nosotros debemos pensar bien. Debemos pensar en aquellas cosas que Dios pide que pensemos. ¿Cómo está esa virtud en tu vida? Pasamos por la alimentación, por el tiempo, por el sueño. Pasamos por los ojos, por las palabras, por las reacciones, por los pensamientos. Ahora, fíjate esta virtud. La virtud de controlar nuestros trabajos o nuestro dinero. Vos sabés que también somos nosotros llamados a encontrarle un equilibrio a la vida. Y eso es dominio propio también. Es encontrarle un equilibrio a las cosas en las que yo estoy sumergido cotidianamente. Fíjate lo que dice 1 Timoteo 6, 9 al 12. A ver si está. Dame una voz. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, en el cual, codiciando algunos, se extraviaron de fe y fueron traspasados de muchos dolores. Muchas veces nosotros tenemos que saber cuándo poner un freno a la vida laboral. Yo puedo, a lo mejor, estoy en una fábrica y puedo hacer todos los días porque me dan la oportunidad de hacer 5 horas extras por día y mi sueldo al final del día se duplica al final del mes. Ahora, va a estar en mí el tomar o no esas decisiones, entendiendo, como dije al principio de la definición de dominio propio, entendiendo y pensando qué va a implicar lo que voy a hacer. ¿Qué implicaciones voy a tener? Yo puedo vivir para trabajar o puedo trabajar para vivir. Yo puedo controlarme. Mira, yo sé que a veces uno piensa, no, es que no puedo, porque es el trabajo que tengo y es lo que me tocó. Y bueno, entonces soy de alguna manera esclavo del sistema, pero no somos esclavos del sistema, somos esclavos de Cristo. Y nosotros somos llamados a controlar nuestra esfera laboral. Somos llamados a controlar nuestra esfera económica también. Está en vos dejar que eso te controle o vos controlarlo a eso. No está en nadie más. Por eso el Espíritu Santo te empodera. El Espíritu Santo te da la facultad de poder controlar y equilibrar tu vida laboral, tu vida familiar, tu vida económica.
Que esto es innumerable los casos de personas que no han tenido dominio propio en su trabajo o en su ambición por el dinero, y entonces que se cumple lo que dice. Dice, se hunden los hombres en la destrucción y perdición. ¿El problema lo presenta para el dinero o para el trabajo? No. Se lo pone a la persona, dice, el amor. Hay una persona que está amando todo esto, y como está amando, le da el mando. Cede el control. Y entonces se hunde en eso, abandonando la iglesia, abandonando la familia, abandonando las cosas que Dios espera que nosotros hagamos y seamos. Y en definitiva, la persona que logró equilibrarlo es la persona que tiene dominio propio. Claro que va a ser más fácil para uno que para otro, y no todos estamos en la misma etapa de la vida y etcétera, ¿no? Pero sí Dios nos da la capacidad y la facultad de controlarnos, aún en estas áreas, aún de que vos revises qué tanto estás trabajando, qué tanto estás produciendo, qué tanto estás proyectando y solo pensando en el dinero. El dominio propio llega a esas áreas. ¿Saben? A veces nosotros agarramos 2 o 3 áreas en las que somos fuertes y nos presentamos diciendo, acá estoy, el hombre del dominio propio. Pero dejamos 4, 5 o 6 áreas solamente escondidas, que nadie ve y nadie sabe ni conoce, y que claro, son las que manifiestan que no, es que el control no lo tienen esas 2 o 3, lo tienen las otras 6. Y Dios quiere que enteramente seamos personas con dominio propio en cada esfera y área de la vida. Por eso termina diciéndole Pablo ahí a Timoteo, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. ¿Cómo peleas la batalla de la fe? Pablo en otro momento va a decir que no es por fuerza humana. Dice, no luchamos contra carne ni sangre y nuestras armas no son humanas, dice. ¿Cómo luchamos la batalla de la fe? Con el poder del Espíritu que nos empodera para tener dominio propio, para autodominarnos y ser personas que se mantienen en equilibrio en cada una de estas cosas. ¿Está bien dormir? Claro que está bien. ¿Está bien comer? Claro que está bien. ¿Está bien tener reacciones? Sin duda. ¿Y tener palabras? Sin duda. ¿Y mirar? Sí. Todo es bueno, equilibrado, sostenido por Dios. Cuando yo entiendo que no es simplemente cosas que dejo al azar y que dejo que simplemente se pasen porque tengan que pasar. Y por eso, en último lugar, quizás viendo estos escenarios, nos lleva a pensar de que tenemos de alguna manera una responsabilidad en nuestra vida espiritual, ¿no? La vida espiritual, Pablo dijo en un momento, el vivir es Cristo. Y eso no significa que vos te quedás durmiendo y Cristo vive por vos. Significa que Cristo tiene que manifestarse en tu vida por medio de tu vida, por medio de tu disciplina, por medio de tu obediencia, por medio de tu sacrificio. Fíjate algunas disciplinas, pero antes de leerlas, en 1 Corintios 9:27, Pablo dice, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. ¡Wow! Fíjate, el apóstol Pablo, que podríamos pensar que fue una persona muy disciplinada y con un autocontrol y un autodominio, él nos lleva al lugar íntimo de su ser y él dice, yo no tengo cosas como estas producto de la nada, producto del azar. Yo disciplino mi cuerpo. Yo me disciplino a mí mismo para entonces hacer lo que debo hacer. Porque de lo contrario, temo que, dice, después de haberle predicado a otro, yo mismo puede quedar descalificado. ¿Cómo puedes quedar descalificado después de tanta trayectoria buena? Es que en el momento que perdés el dominio propio, sos una ciudad sin muros. Entran en cualquier momento y te hacen pedazos. Por eso el dominio propio es levantar la guardia. Levantar la guardia. Porque si te dominás a vos mismo, entonces lo que venga de afuera va a estar controlado. Porque vos te sabés dominar a vos mismo. Ahora, cuando tu vida pende de las otras personas, las situaciones que te pasen, las circunstancias de la vida, y estás a la espera de que algo explote para que vos explotes. Y eso pasa constantemente. En la vida de la iglesia pasa eso. Personas que están bien solo hasta que algo explote. Porque no logran controlarse, autodominarse. Y Dios quiere que sin duda nos autodominemos. Y una forma es justamente disciplinándonos para que Dios siga transformándonos y moldeando nuestras vidas. Y es disciplinarnos para tener ayuno, oración, para leer la palabra, para memorizar la palabra. Eso no es algo que surge de la nada.
David decía, yo en mi corazón voy a guardar los dichos de Dios para no pecar contra Él. Es algo que tiene que tener esfuerzo. El congregarse es dominio propio. Hoy estaba fresquito, me quiero quedar durmiendo. No, hoy debo congregarme. Hoy tengo la responsabilidad de congregarme. Y entonces vengo a congregarme y ser un miembro más del mismo cuerpo del que soy parte. Eso es dominio propio, congregarse. Leer, memorizar, servir es dominio propio. No siempre va a nacernos, no siempre vamos a tener el deseo de. Sujeto mi cuerpo, como dice Pablo, lo entreno para que deba hacer lo que deba hacer. Y pensaba en perdonar, pensaba en ayudar, pensaba en obedecer. Son cosas que muchas veces tenemos que autocontrolarnos, autodominarnos para entonces poder vivir las vidas que Dios espera. Cerrando el fruto del Espíritu y pensando en el dominio propio, y luego de haber estudiado cada una de estas características del Espíritu Santo, podés llegar a ver a lo mejor en cuáles de todas estas no has avanzado nada, no has crecido en nada. Pero también podés llegar a preguntarte cómo te gustaría que Dios te vea dentro de un año. ¿Sí? Hay una parábola ahí en Lucas 13, en el versículo 6, donde hay una higuera plantada en una viña, que el dueño de la higuera iba todos los años a ver si tenía fruto. Dice que fue durante 3 años y no encontró nunca fruto. 3 años. Imagínate que estás acá hace 3 años y Dios viene a visitar tu vida y no hay nada. No hay amor, gozo, paz, no hay nada. Y viene al otro año y no hay nada. Y al otro año no hay nada. Entonces llama al jardinero y le dice, jardinero, al viñador, le dice, ¿viste la higuera que está allá? Reventala, sacala. Porque no da fruto y encima, dice, me está consumiendo todos los nutrientes de las plantas. Porque así somos cuando no damos fruto. No solo no bendecimos, consumimos el resto. Y entonces el viñador le dice, espera, pará. Dice, dame un año más, le dice. Un año más. Dice, yo voy a cavar alrededor de ella y la voy a abonar. Y en un año vemos si da fruto. Si no da fruto, te doy la derecha, la cortamos. Y si no, y ahí termina la parábola que cuenta Jesús. Ahora pensá en tu vida y en el fruto del Espíritu Santo. Pensá en cómo te encuentra Dios en el hoy, el 20 de abril del 2025. Pensá cómo has trabajado este año, este último año, con Dios. Y ahora, pensá cómo te gustaría llegar dentro de un año. Bueno, va a depender de cuánto cabes a tu alrededor, de cuánto abones la planta que sos, de cuán cerca estés de la vid, porque separado de él no podemos hacer nada. Y entonces, un año después, qué lindo sería que vos te analices y digas, sí, estoy creciendo en esto. Tengo dominio propio, tengo mansedumbre, tengo paciencia, tengo gozo, tengo amor. Y no dejarte con un mensaje de, bueno, mira, esto es lo que no sos. No, dejarte con un mensaje de esto es lo que Dios quiere que seas y te ha dado la facultad para que seas eso que quiere que seas. Ha puesto su espíritu dentro tuyo. Tenés el poder necesario. Ahora, tomalo y hacé tu parte. Y viví la vida que Dios quiere que vivas. Fortalecido en Él. Para entonces, en un año, pase Él a visitarte y entonces encuentre y mira, le salieron un par de higos a la higuera. Mirá vos, está más crecida, más florecida. Y que Dios ojalá nos encuentre en un año con una manifestación más clara del fruto del Espíritu Santo.